Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientaciones de este amplio e importante mundo de la salud. Sobre todo de la medicina, ¿verdad? Sus avances, toda la dinámica que envuelve el mundo de la ciencia médica y por supuesto de la seguridad social también en general, específicamente la parte que tiene que ver con la salud y la seguridad social. Precisamente esta semana se conmemora la Semana de la Seguridad Social y particularmente el día 9 celebramos, ¿verdad?, el 23º aniversario de la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, la que ustedes tanto han oído hablar. Y precisamente en el transcurso de nuestro programa de hoy tenemos un segmento dedicado a pasar revista, balance a estos 23 años. Vamos a ver qué ha sucedido y vamos a hacer también un poquito de historia. Al comenzar nuestro programa, lamentablemente, tenemos también una nota luctuosa y nuestro equipo completo, ¿verdad? Y yo personalmente, pues queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a don Iván Rondón por el fallecimiento de su querida esposa, doña Daisy, siempre recordada con mucho cariño por todos, porque fue una persona muy dinámica, muy dulce, muy querida y que puso incluso sus empresas, su empresa al servicio de su esposo y hasta de la seguridad social. Un abrazo solidario para don Iván, repito, por el fallecimiento de doña Daisy, que Dios le otorgue el descanso eterno y a él y a toda la familia, a todos sus hijos, la fortaleza necesaria para sobrellevar pues esta triste y dolorosa partida de doña Daisy. Precisamente, don Iván Rondón es uno de los padres de la seguridad social dominicana. Él, como senador por Atomayor, le tocó la importante misión de llevar a cabo encuentros con diferentes sectores de la sociedad dominicana, coordinar también con nuestro querido amigo Arismendi Díaz Santana la misma producción de esta nueva ley, ¿verdad? Y la forma que se le dio para poder hacer posible que pasara en el Congreso Dominicano, como al final del camino sucedió y repito, pues fue promulgada ese 9 de mayo del año 2001. Así que un fuerte abrazo a todos los protagonistas de la seguridad social, ¿verdad? Y repito, ahorita en un ratico vamos a hablar de esto. Miren, señores, para nuestro popular segmento Kit de Emergencias de hoy, con el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, hemos escogido un tema que no es nuevo. De hecho, son cosas que hemos tratado aquí, pero que hoy tiene un puntual importancia porque es posible que nos enfrentemos o nos estemos enfrentando a una fuerte epidemia de dengue y quizás de cólera. Quiera Dios que no, pero este segmento de hoy precisamente se llama la combinación de el calor y las inundaciones. Ustedes han visto en estos días cómo ha estado lloviendo y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pues es poco para lo que puede suceder en los próximos meses. Sin querer ser alarmista, ni mucho menos, pero más vale precaver que después tener que lamentarse. Por eso hoy les vamos a hablar de las implicaciones que tiene precisamente el calor y toda esta lluvia, toda esta agua, porque ustedes verán qué sucede cuando se combinan estos dos factores, ¿verdad? Y sobre todo en lo que tiene que ver particularmente
con estas dos amenazas que tenemos aquí latentes en nuestro país, como es el dengue y el cólera. Así que no se muevan de sus asientos, que en unos minutos retornamos con su kit de emergencia aquí en su programa Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bueno, yo recuerdo que había un merengue de Fernandito Villalona que decía que la lluvia no daña su carnaval, ¿verdad? Pero yo creo que con toda esta agua que está cayendo es para dañar, no digo yo, un carnaval. Pochi, bienvenido, ¿cómo estás? En esta noche medio aguada, ¿verdad? Ha sido unos días de lluvia, ya tenemos inundaciones en varias zonas del país. Y aquí en la capital, en la zona urbana, pues ni hablar también, con las consecuentes molestias, el tráfico, etcétera, y daños materiales. Pero dinos, ¿qué puede también suceder con las enfermedades, Poch? Qué interesante el programa, porque lamentablemente estamos recibiendo toda la embestida del cambio climático y de las estaciones y de las lluvias y las inundaciones. Hay casos en Brasil alarmantes. Hay varias ciudades del mundo con problemas. Pero en Brasil dice que hay un aeropuerto y que no va a abrir hasta final de mes. No, hay un estadio entero totalmente lleno de fútbol. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos viviendo algo característico que es ideal para el desarrollo de ciertas epidemias. Lo primero es que tenemos intensos días de calor. Días, la mañana entera con calor intenso, que tenemos que tenemos en pantalla las consecuencias que puede traer el calor, lo que tenemos que combinar con eso, lo que tenemos que hacer. Ese calor evapora porque hay una humedad, evapora rápidamente. Entonces tenemos días de lluvia o vaguada que secuentemente en todos estos meses ha estado lloviendo. ¿Qué causa esto? Esto causa la proliferación, la alta temperatura con el acúmulo de lluvia, del desarrollo del mosquito que va a causar el dengue. El dengue va a tener su repunte porque un mosquito, el clima está ideal para que se desarrollen las larvas de ese mosquito y se puedan a producir. Pero no solamente pero no solamente el dengue. Recuerde que el dengue viene acompañado de patologías como la chikungunya y el Zika. Sí. Entonces se nos ha olvidado, aparte del dengue, que son las manifestaciones, se ha olvidado la chikungunya y la Zika, que son transmitidas por el mismo mosquito. Esas son las causas que vamos a tener. Va a haber un repunte de esas enfermedades. He oído muchas campañas y se ha hablado bastante del dengue, pero las otras dos no he sido mencionando. No se le ha hecho mucho caso a la chikungunya. Sin embargo, tenemos en pantalla ahí los síntomas y los efectos. Lo más importante es Pochi, los dolores. entre paréntesis, nos causa tristeza cuando vemos lo de la chikungunya porque nos recuerda a nuestro querido profesor, el doctor William Hanna, fallecido, ¿verdad? Hace poco tiempo. Eso fue lo que le empezó a complicar la vida. No, estuvo prácticamente en coma durante más de un mes en un hospital de Estados Unidos. Exacto, sí, fue algo. A partir de ahí, nuestro querido doctor Hanna, pues lamentablemente no fue el mismo. No fue el mismo, no, por eso lo tenemos ahí para que vayan recordando que ha afectado hasta el personal de salud y todo el mundo tiene el riesgo. Aparte de esos síntomas que son a veces gastrointestinales, cosas que a veces no lo manifiesta mucho el dengue, pero la chikungunya sí. Ahí tenemos eso muy ilustrativo para que la gente se recuerde de esas enfermedades. La Zika, que
que también es otra patología que Viral. es menos agresiva que las otras dos, pero también es una enfermedad que Sí, debe claro, ser descartada. claro. Y van a desarrollarse bastante. Entonces, ¿qué causa, aparte del desarrollo del mosquito, qué otra enfermedad? De lo que tú habías dicho. Las aguas contaminadas en nuestra calle, la basura contaminada con las inundaciones, va a tener dos enfermedades que también van a ser muy frecuentes, que es la que causa el ratón, la orina del ratón, La leptospirosis. la leptospirosis, porque es de eso. Y puede ser un brote posiblemente de enfermedades, como te había dicho al principio, la introducción del cólera y enfermedades gastrointestinales. En general. Porque se van a contaminar los productos, se va a contaminar la calle y van a encrecer las bacterias. Y tenemos que tener esto muy pendiente. Así como lo vemos en pantalla, No, así sí que está estamos. medio país ahora. Eso es Así lo está que, medio país. esa es la situación que tenemos con la vaguada. Todavía están siempre los alertas puestos y el COE está emitiendo las prevenciones adecuadas, pero la ciudadanía de suspender el tener que los niños bañarse en esa agua contaminada en las calles. Nuestras calles de República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, están muy contaminadas. El riesgo que hay de los filtrantes que se roban todas las tapas o la quitan para que el agua salga más rápido. Dios mío. Entonces tenemos Falta todo de ese tipo, conciencia. las heridas que te puede causar cualquier claro. vidrio, un palo o hierro que estén arrastrando. Eso va a traer muchos problemas. O sea que los síndicos y los encargados de los ayuntamientos van a tener un trabajo muy terrible. Y recordar que la ciudad tiene un problema de drenaje demasiado fuerte, que no sé en qué época se va a resolver ese tema. Mira, ese es un señor tema, déjame decirte. Yo he escuchado, he tenido la oportunidad de compartir nuevamente con ingenieros que conocen mucho este tema, incluso es presidente del CODIA, como el ingeniero Teodoro Tejada, el ingeniero Cristian Rojas, hablar de este tema y dicen que es hora ya de buscar una solución a esto que es factible, es algo muy costoso, me hablan de miles de millones de pesos, lo que pasa es que ya pero hay que hacerlo. Ya todo es costoso. Claro, todo es costoso y además más costoso cada día va a ser más costoso. Claro. O sea que yo espero que en este gobierno próximo, sea de quien sea el que gane las elecciones, ¿verdad? Claro. Pero yo espero que esto se resuelva de una vez por todas. Y como por lo menos comenzarlo. Yo lo que creo que también puede comenzarse con etapas. Hay puntos críticos en la ciudad que se pone, no se puede ni transitar, Rafa, cuando caen esos tipos de aguaceros. Hay esquinas aquí que ya son famosas. Bueno. Hay esquinas que ya, cuando llovió... Oye, ¿tú me lo dices o me lo preguntas? No, porque, oye, increíble. Hay esquinas que ya no son... Yo me he tomado 2 horas y media para llegar de un sitio a otro. No, ya eso que hemos conversado. En esta capital. Que hemos conversado que es un tema de salud mental. Exacto, que tenemos que agregarlo. Eso es el congestionamiento cuando se agrega. Es un tema de que tú llegues irritado a la casa. Tú tienes, porque que ya tú no puedes medir el tiempo para el traslado. Exactamente. Te trastorna todo. Claro. Entonces ya claro. hay actividades, por lo menos en las tardes, que tú tienes que suspender o no hacerlo porque es increíble. Sí, imagínate, es una barbaridad. Eso hay que solucionar. Y eso trastorna. Y déjame decirte algo. Tú hablabas del tema del cólera, pero todavía aquí hay muchas familias que en los sectores, ¿verdad?, más empobrecidos de nuestro país, que no hierven el agua todavía, a pesar de que uno insiste en eso y que hay campañas, pero y eso es peligroso. Son los menos, pero sucede todavía y como explicaba Pochi, es sumamente peligroso en un momento como este, porque tenemos el cólera ya, en nuestros vecinos lo tienen. No, ellos siempre lo tienen, lo que pasa es que a veces lo promocionan, a veces no lo promocionan. No se habla mucho a veces, pero sí, ahora mismo hay casos reportados allá. Ya hay algunos casos sospechosos aquí, aunque nada todavía que se mencione, ni mucho menos. Pero hay el temor, tenemos una alerta
de las organizaciones internacionales que se dedican a la salud, OPS, OMS, con lo del dengue ni hablar, Pochi, porque como se ha mantenido, ¿verdad?, presentándose casos, se espera un pico de dengue récord histórico, nunca visto. Sí, los cálculos están dando eso. Y eso ustedes saben que no podemos jugarnos con el dengue, es una enfermedad peligrosa que puede poner en juego la vida de nuestros niños. Y más cuando afecta, a los dos extremos. Exacto, nuestros niños y los adultos mayores. Los adultos mayores pueden, eso claro, tiene que... Claro. Y recordar que, por ejemplo, con el tema del dengue, si usted se contagió de dengue una vez y después hace la combinación cruzada de los tipos de dengue, tipo 2 con tipo 4, serotipos, entonces usted puede hacer la gravedad. Que por eso es que el temor por el seguimiento de esta patología. Y es algo endémico nuestro que siempre lo vamos a tener. Que debe darse como materia en las escuelas para que los niños y todo el mundo sepa lo que es el dengue. Entonces, Rafa, tenemos eso. Vuelvo y repito, las enfermedades gastrointestinales, episodios de diarrea por agua contaminada, alimentos contaminados. Puede haber un crecimiento de aparición de ratones. Hay muchas ratas, ratones. Sí, imagínate. Que ellos están combinados porque las mismas inundaciones los sacan de sus madrigueras. Y entonces tienen que coger para este lugar seco que la casa. Claro, y ahí viene la leptospirosis entonces. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy pendiente. Y este programa tenemos que darle esos alertas para que tenemos que asegurar la salud de la gente. Exactamente, así mismo es. Pues, Pochi, muchas gracias, como siempre, tú ilustrándonos, ¿verdad?, con todos estos temas que son tan importantes para el cuidado de la salud. Y tema del momento, nosotros de nuestra familia. Pídela que lo tocamos. así mismo es. Señores, no se muevan de ahí porque todavía nos queda mucho contenido aquí en su programa Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Señores, ha causado mucho revuelo en todo el mundo el tema de los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID. No es nada nuevo, pero podríamos decir que han venido sucediendo últimamente acontecimientos que han renovado las dudas, las inquietudes con respecto a los efectos adversos de las vacunas que se utilizaron, o algunas de ellas, para enfrentar la epidemia del COVID. A pesar de que hay un consenso generalizado entre científicos y médicos de que el uso de estas vacunas salvó la vida de millones y millones de personas, lo cual nosotros no ponemos en duda. Sin embargo, una de las compañías más famosas en la producción de estas vacunas, que fue AstraZeneca, pues ha reconocido que su vacuna tiene un raro efecto secundario, ¿verdad? Ustedes ven ahí un ejemplo de las vacunas. Pero la vacuna de AstraZeneca, particularmente, ha provocado un síndrome que se llama síndrome de trombosis trombocitopénica. Es decir, es un síndrome que conlleva o puede conllevar la producción de coágulos sanguíneos, y esos coágulos a su vez producir infartos, ¿verdad?, embolias e infartos en diferentes órganos de su organismo, tanto corazón, cerebro, etc. Pero
ha sido tanto el escándalo generado con esto que en la reunión de antes de ayer, del lunes, este lunes que acaba de pasar, del presidente con los medios de prensa, lo que llaman la semanal, pues se le preguntó sobre esta vacuna, porque fíjense qué pasa con esta vacuna. Aquí en nuestro país se administraron 3 tipos de vacunas, básicamente, que fueron la vacuna china, ¿verdad? La Sinovac, que como dicen, la vacuna china, la de Pfizer, y esta de AstraZeneca, que por cierto, recuerdo, Poggi, que se le puso al personal médico. La de AstraZeneca se dedicó, por lo menos la primera oleada, al personal médico. Ve a decirte la historia. Ocurrió que el Estado quiso que la Pfizer fuera la primera que llegara. Sí. Pero los norteamericanos, después que ofrecieron, porque aquí vamos a decir las cosas ¿Cómo son? ¿Cómo son? Nosotros no tenemos... Dijeron que no, que ellos tenían eso reservado para el Estado americano y le quedaron mal al Estado dominicano, que yo recuerdo cuando... Sí, claro, lo recordamos. La primera que llegó, que ahí tenemos que darle... crédito. Un crédito y recordarlo, que el Colegio Médico Guardosolo se negó a la AstraZeneca, que después fue la que apareció, porque no aparecía ese, y él dijo que él no se la ponía. Recuerdo como ahora que ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, perfectamente. Y llegó una pequeña cantidad, una cantidad que le pesó al personal de salud. Pero por suerte para nosotros, porque también vamos a decir esto, la Sinovac, que fuera de los chinos, sí, era que yo no he escuchado ningún tipo de escándalo. No, porque es una vacuna tradicional. No, los estudios que se habían hecho, ¿verdad? Los estudios que por lo regular se hacen para estos productos nuevos, pues no mostraron que esa vacuna tuviera la misma efectividad de la Pfizer, la de Moderna. La desprestigiaron porque eran chinas. Recuerdo como la desprestigiaron porque era china, posiblemente. Bueno. Y en el esquema que yo tengo... No, porque detrás de todo esto, como acostumbra suceder, Poggi, vino el tema del negocio. Entonces, de la rivalidad y la competencia de negocio. Porque acuérdate que es un tema regional. ¿Qué ocurrió? Yo recuerdo que en ese entonces el gobierno chino tuvo mucha relación con nosotros y donó todas las vacunas Sinovac para el país. Sí. Y al personal de salud a nosotros técnicamente se nos obligó, porque tú no podías presentarte en el hospital si no te vacunabas. Sí, claro, claro. Ahora, ¿qué ha dicho el tiempo? Y mira cómo está reconociendo que la AstraZeneca tuvo problemas desde el principio. Y mira lo que le están reconociendo. No, precisamente todo esto viene. La primera demanda contra AstraZeneca en Inglaterra, ¿verdad?, sucedió el año pasado. No recuerdo ahora el nombre del individuo que demandó a la compañía. Creo que la demanda todavía me parece que está en los tribunales. Vamos a ver si tenemos ese nombre por aquí. Jamie Scott. Fue el primero en demandar ante la justicia a la gente porque hizo una lesión cerebral irreversible. Y voy a dar datos porque cuando tú hablaste del problema del coágulo, voy a explicar cuáles son las patologías que van a presentarse. Se te van a presentar infartos, porque si ese coágulo se agarra una arteria del corazón, te va a causar un infarto y va a aumentar los ACV hemorrágicos, los ACV que hay a nivel cerebral, 2 órganos diana con gran problema. O sea que los casos en el interrogatorio de emergencia, debe preguntársele ya qué tipo de vacuna tú tienes. Todavía hoy la empresa alega que los casos de este tipo de efectos son raros. Sin embargo, déjenme decirle, y esta es una noticia fresquecita de ayer, que Europa, la Unión Europea en su conjunto, ha decidido no seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca en absoluto. Se ha retirado del mercado europeo. Hay una orden de retiro del mercado europeo. Es decir, por algo será, ¿verdad? Cuando esta es una empresa tan poderosa de las grandes farmacéuticas
Y sin embargo ha tenido que dar reversa. Ya. Pero déjame decirte, yo quiero ir más lejos, Pochi, porque hay científicos que han estado hablando últimamente también de que esta vacuna, una vacuna con adenovirus, tenía la base de una vacuna que se había estado trabajando con ella 10 años atrás, antes de comenzar la pandemia, estamos en el 2010, contra el HIV, el virus del SIDA. Y que esa vacuna fue desestimada porque los estudios, las primeras fases de los estudios, fase 1, fase 2, demostraron que podría acarrear graves consecuencias, ¿verdad? De trastornos secundarios importantes y graves para los pacientes. Y peor aún, oye esto, se demostró que el efecto era todo lo contrario. Los individuos que recibían, sobre todo los hombres que recibían la vacuna, eran más propensos a contraer el SIDA, el HIV, que aquellos que no. Porque acuérdate que con la vacunación virus atenuado parece que no había una réplica. Bueno, entonces eso mismo se alegó que, porque esta vacuna era muy similar a la de AstraZeneca, a esa vacuna que se experimentó. De hecho, la vacuna de AstraZeneca se aprobó en un tiempo récord. Recordemos que todas estas vacunas fueron vacunas aprobadas a través de un mecanismo de urgencia, ¿verdad? La primera que fue aprobada fue la de AstraZeneca. Sí, grupo. Yo creo que fue la primera también. Después vinieron la de Pfizer y Moderna. Pero esta vacuna siempre trajo... aquí en general todas las vacunas, Pochi, porque déjame decirte, mira, la vacuna de Johnson & Johnson, peor aún, la fábrica que producía la vacuna fue cerrada porque había una contaminación. Se comprobó que había unos lotes que estaban contaminados. La vacuna de Pfizer, igual que la de Moderna, tenemos evidencia científica de que un reducido grupo de jóvenes, de niños o adolescentes, sobre todo del sexo masculino, desarrollaron miocarditis. Es uno de los principales efectos adversos de la vacuna de Pfizer y Moderna. Eso está comprobado. Ahora, claro está, las vacunas siempre han tenido peligro de tener ese tipo de reacción o de efectos adversos. El punto está en qué proporción, qué porcentaje de esos pacientes a los que se le administra la vacuna, esas personas, no son pacientes necesariamente, hacen este tipo de reacción y qué tan graves pueden ser las mismas, porque usted pone en una balanza los pros y los contras, los beneficios contra los posibles daños, ¿verdad?, de esta vacuna. Y yo repito lo que dije al comienzo del tema. Estas vacunas salvaron millones de personas. La Sinovac, la de Pfizer, la de Moderna, está la misma AstraZeneca posiblemente. Pero a mí lo que me preocupa es que no debemos confundir la vacuna en general con el tema de la vacuna de COVID. Yo creo que tiene que hacerse un capítulo aparte. Para las vacunas de COVID. Bueno, y sobre todo esas vacunas de RNA mensajero, ¿verdad? Como son la vacuna de Pfizer y Moderna. Yo sí creo un mecanismo que la gente no confunde. Novedoso, pero que se sigue estudiando, Pochi, y supuestamente este mecanismo va a permitir producir otros productos en los cuales se tiene mucha expectativa de que beneficien al futuro de la medicina. Yo me iría a dividir las vacunas tradicionales, dividirlas de virus vivo atenuado, que es lo que siempre se ha utilizado en la gran mayoría de las vacunas. Y explicarle a la población que esas vacunas no tienen estos inconvenientes que tiene la... Pues déjame decirte algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene
vamos a invitar, si no la que viene la otra, al doctor José Osterman Brea, destacado que venga pediatra dominicano, vacunólogo, experto en vacunas. Ahora se acaba de celebrar hace poco, ¿verdad? En esta semana pasada, la semana de la vacunación. Que venga a explicar, no tenemos que reforzar de la vacuna y vamos a dividir los dos grupos. Porque nuestro querido Man Brea va a hablarnos de vacunas. Tenemos que darle a la población porque ha habido un tirijada y ahora un término de confusión. No, que las vacunas dan, y decir las vacunas. Vamos a dividir el grupo de la del COVID y apartarla de la del polio, porque creo hay maldad que en tus palabras. No, hay maldad en tus palabras. Es verdad, porque todo el mundo, no, que la vacuna, pero digo, no, pero y han dejado de vacunar a los niños del sarampión y del polio. Y eso ha sido grave. Pero grave, tú me estás entendiendo, visto, esa vacuna aquí no hemos denunciado el peligro y las consecuencias se ha caído el esquema de de vacunación. haber bajado las campañas de vacunación, no solo aquí en este país, en otros países también. Entonces vamos a hablar con el doctor Brea. Cuando él venga, vamos a aclarar las vacunas para que la gente tenga una buena información. Inclusive, vamos a hablar de la cobertura de las vacunas. Exacto. Que nadie habla de eso, porque no, y la indicación y la época en que deben indicarse, porque los grupos, según los grupos hay que vacunarse. Claro que sí. Bueno, pues señores, no se muevan. Cuando volvamos de esta pausa, vamos a hablar de seguridad social en nuestro país. ¿Qué ha pasado con esta ley revolucionaria de seguridad social durante estos 23 años? Así que retornamos en breve aquí en su programa Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com. Bueno, amigas y amigos, yo lamento mucho que tener en medio ya del contenido del programa, dar un poquito de reversa, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces nos abruman tantas noticias de diferentes tipos, sobre todo aquellas que son tristes, y se nos pasó por alto señalar cuando estábamos dando el pésame a don Iván Rondón, también externar nuestras condolencias por igual a la familia de alguien que escribió mucho con respecto a la seguridad social, sugirió muchas medidas atinadas y hasta hace poco, ¿verdad?, estuvo escribiendo y sugiriendo a diferentes gobiernos cambios, iniciativas para mejorar nuestra seguridad social. Alguien al que todos conocimos, todos los que nos movemos en este ámbito conocimos y apreciamos, el doctor Daniel Guzmán, quien acaba de fallecer hace también pocos días después de un largo padecimiento en un centro médico de esta ciudad. Vaya por igual, repito una vez más, nuestras condolencias a la familia del doctor Daniel Guzmán, y junto con el fallecimiento de doña Daisy, pues son dos eventos que opacan un poquito más esta semana aniversario, independientemente de que este año con el tema de las elecciones pues está pasando un poco por debajo de la puerta, pero también estos dos fallecimientos relacionados de una forma más directa que indirecta con nuestra seguridad social pues enlutecen
este sector. Sin embargo, queremos aprovechar este segmento para hablar un poquito de lo que ha pasado en estos últimos 23 años. Yo les contaba a ustedes una vez en nuestro programa aquí mismo que todo esto de la seguridad social, sobre todo la parte que tiene que ver con el aseguramiento en salud. La seguridad social como tal, el Instituto de Seguridad Social, nació en los finales de la década del 40, en el gobierno de Trujillo. Se derivó de una, digamos, de una línea trazada por las Naciones Unidas, ¿verdad?, que se conformó también en los 40, donde entre los derechos inalienables del ser humano estaba el derecho a tener una buena salud, a tener seguridad social en general. Y pues se creó aquí el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que se mantuvo elaborando durante muchos años. Sin embargo, a la caída del régimen trujillista, régimen dictatorial, como son las cosas en las dictaduras, pues comenzó a debilitarse el sistema. Posteriormente, unos años después, vino el gobierno del presidente Balaguer, y si bien es cierto que creció en términos de infraestructura y de población, el seguro social, donde estaban inscritos prácticamente todos los trabajadores, o la gran mayoría de los trabajadores dominicanos, pues, pero el Instituto Dominicano de Seguridad Social comenzó a ser permeado, lamentablemente, por el tema de la corrupción, a ser influenciado también por el tema de la política. Y esto lo hizo ir decayendo en la calidad de sus servicios y en la cobertura, ¿verdad?, de los mismos. Esto fue lo que dio lugar a que fueran naciendo más clínicas privadas, y a su vez las clínicas privadas, buscando una alternativa para fortalecer toda su infraestructura, y sobre todo también buscar una fórmula, una vía para poder llevar sus servicios a personas de escasos recursos, vienen y surgen las igualas médicas, que se derivaban de los seguros de salud internacionales que ya existían y tenían presencia en el país. Pues la iguala médica fue creciendo, las igualas médicas se tornaron cada vez más poderosas y en su momento resolvieron un problema, ayudaron mucho a paliar el cuidado de la salud de nuestra población. Pero no había ningún tipo de supervisión ni de control en cómo trabajaban o cómo trabajamos en las igualas médicas. Yo tuve la oportunidad de crear una compañía de igualas médicas en el 82, que estuvo presente en nuestro mercado, en nuestro sistema por más de 20 años. Y yo diría que independientemente de que pecamos de no tener, repito, una entidad específica que nos supervisara, nos controlara, sin embargo, las quejas no eran tantas. Las quejas, la verdad que fueron limitadas, y sobre todo por eso, porque las igualas médicas eran parte, en su gran mayoría, eran parte de las clínicas, nacían de los centros médicos privados. De ahí que inclusive cuando creamos la primera asociación que agrupaba las igualas médicas, que se llamaba ADIN, Asociación Dominicana de Igualas Médicas, nosotros nos reuníamos, la directiva, nos reuníamos en el local de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados que estaba en la López de Vega, lo recuerdo como ahora. Y trabajamos de forma conjunta, muy unidos, porque una cosa era una extensión de la otra. Las igualas médicas eran dirigidas por médicos también.
Entonces, sin embargo, llega el año 2000, el presidente Mejía incluso había anticipado antes de las elecciones que pensaba trabajar con una modificación de la seguridad social. Había hecho contacto, tenía contacto incluso con organismos internacionales y había un compromiso ya, digamos, establecido para modificar nuestra seguridad social, que se había estado trabajando en eso durante los últimos 10 años. Desde el 90 al 2000, nosotros los que estamos en la directiva de la Asociación Dominicana de Igualdad Médica, nos pasó por nuestras manos una docena de, no esos que están ahí, esa foto no es de ese tiempo. Voy a explicar en un momento de qué es esa foto. Pero sí nosotros trabajamos con una docena de nuevos proyectos de seguridad social que no cuajaron hasta que al fin y al cabo, en el año 2000, se trabajó con un proyecto que nuestro amigo Arismendi Díaz Santana, que lo tuvimos por aquí, ¿verdad? El licenciado Arismendi, que fue el redactor de dicha ley y impulsó la misma. Ya hablábamos ahorita que don Iván Rondón también jugó un papel estelar en ese hecho trascendental, porque esa ley marcó un cambio radical y fundamental en la seguridad social de nuestro país. Definitivamente fue una ley revolucionaria que se aprobó, como dijimos hace un rato, el 9 de mayo del año 2001. Sin embargo, hoy, Pochi, nos toca pasar balance a lo que ha sucedido en estos 23 años. Porque si bien es cierto que hemos avanzado en unas cosas, sin embargo, nos hemos mantenido prácticamente estáticos, no hemos podido fortalecer el primer nivel de atención y implementar de forma integral la estrategia de atención primaria, no solo en ese nivel, en general en el sistema. Entonces, para remate todavía, para comenzar el Seguro Familiar de Salud, tuvimos que hacer cambios importantes. Y fue apenas en el 2007, 6 años después, que se lanzó el Seguro Familiar de Salud. Y como cambió tanto el Plan Básico de Salud, que era el contenido esencial en la parte de salud de la Ley de Seguridad Social, ¿verdad? Pero hubo que modificarlo tanto que en vez de dejar el nombre de PBS, Plan Básico de Salud, se puso PDSS, Plan de Servicios de Salud, porque fue un plan modificado original. Y tú que estuviste ahí, recuerdas, ¿verdad? Todo eso. O sea, tuviste en la misma superintendencia. Pero la verdad, Pochi, es que falta mucho por hacer todavía. No, ¿verdad? mira, si hacemos un recuento, nosotros hemos tenido, es con un microgoteo que hemos desarrollado la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social tiene el espíritu, como tú explicaste, en la cual se aprovechó el sector privado, se aprovechó de la deficiencia de nuestro sector de salud. Porque oye, ¿qué es lo que ocurre? Todavía nosotros no tenemos claro las funciones dentro de la seguridad social del sector público versus el sector privado. Me explico. Tú tienes hospitales del sistema del Servicio Nacional de Salud que no hacen el esquema de lo que hacen las clínicas. Yo creo que ha habido una componenda con eso, porque la ley dice, el médico que trabaja más le vamos a pagar más. Vamos a ampliar la cobertura de los servicios que no existían antes, que ha sido bueno para la ley. O sea, no es menos cierto que la Ley de Seguridad Social puso algunas especialidades médicas a ser millonarias hoy en día. Un caso sencillo, los urólogos. Antes los urólogos no existían dentro de lo que era la seguridad social. Los neumólogos, los cuidados intensivos. O sea, ha habido un desarrollo, pero entonces ha habido una distorsión en la distribución de ese pastel.
Bueno. Entonces tú tienes un sector público que no recibe los beneficios de la ley de seguridad social y un sector privado que recibe los beneficios pero no da el servicio a la población pobre, a la población más necesitada. Lo que ha habido un desequilibrio con la ley. Entonces, es un caldo de cultivo para que los detractores de la ley digan, pero esta ley no sirve, que yo qué, porque resulta ser que la ley de seguridad social fue la última ley del siglo XX y la primera del siglo XXI. Así es, así mismo es. Históricamente. Sí, oye, sí. Oye, qué cambio, qué cambio. Fue un hito histórico. La verdad que es un buen señalamiento ese que tú haces. Mira, cerró el siglo XX y nosotros y abrió el siglo XXI. El siglo XXI. Sí, así mismo. Es una ley. Entonces, para los que dicen que la ley es mala, lo que pasa es lo que hemos sido malos en desarrollarla. La ley de seguridad social trató de corregir en su ley errores que tenían otras leyes antes de llegar a la nuestra. Así es cierto. En el tema. Entonces, no, y déjame decirte, la ley de seguridad social actual, la que tenemos, ¿verdad? 8701, es una buena ley. Hemos hablado mucho de proyectos de modificación de la ley. Yo mismo he considerado en diferentes oportunidades que es oportuno hacer algunos cambios en la ley. Claro, ya después de 20 todas años las leyes es natural, hay cosas que hay que cambiar. Sobre todo la parte de pensiones, que no me quiero meter ahí. Porque es bien amplio, fuerte, sí, pero hay que hacer cambios en la ley. Ahora bien, hay cosas en la ley original, la que tenemos, que no se han implementado todavía. Claro, no a 23 años. Esto mismo que estamos hablando. Entonces, hay que tener la voluntad política para hacer lo que hay que hacer. Yo le pido a producción que me ponga la foto ahí que subió ahorita. De hecho, históricamente, en toda parte del mundo, después que se elabora la ley, el empuje tiene que ser un tema político. Sí. Mira, Pochi, mira, Okay. Esa foto que está ahí, nos reunimos hace pocos días, un grupo de personas ligadas a la seguridad social. Ahí hay muchos expertos, yo me colé de chivo, ¿verdad? Incluyendo a Arismendi, que le celebramos también sus 40 años en el sistema dominicano de seguridad social. Ahí está Magdalena Rate, Alejandro Moliné, Yana de Olio, Teresa Marte, bueno, en fin, Bernabel, discúlpenme, son mucha la gente querida, Isabel Acevedo, todos buenos amigos, ni hablar de mi hermano Rafael Lamarche. Pero el punto es que el objetivo de ese encuentro, que pensamos seguirlo teniendo, es poder armar realmente todo un camino que nos lleve, ¿verdad?, para sugerir al gobierno que nos lleve a mejorar, a perfeccionar nuestra seguridad social, a implementar lo que haga falta, a corregir las cosas que hay que corregir. Mira, Rafa, te voy a decir algo y te voy a sincerar aquí dentro de este programa y luego de esa reunión. Es que a los actores de la seguridad social, incluyéndome, incluyéndote a ti, le ha hecho falta para el desarrollo un brazo armado. Cuando tú vienes a instituciones que entienden un brazo armado de alguien que empuje, que haga lío, que haga... Esa es la idea. Yo he entendido que han sido muy pasivos. Han sido muy pasivos y que no estamos de acuerdo nosotros. Sin embargo, esa es la idea de ese grupo, es verdad. Todo lo contrario, por ejemplo, a nuestros compañeros del colegio médico, que son muy agresivos, Waldo es un lío. Entonces, tienen casi un pacto ahí ya firmado. Pero que hace algo. O sea, nosotros hay muchos métodos que hemos criticado, dicho aquí, pero hace algo. Entonces, si tú ves los actores de la seguridad social, no han hecho una bulla, un lío. Sí. No han ido a un programa. Por ejemplo, yo noto que en los temas, ahora que estamos en campaña, en los temas de todos los candidatos, nadie habla del tema de seguridad social. Bueno, pero déjame decirte una cosa, el tema se ha planteado, lo que pasa es que todos los candidatos, como decimos, ¿verdad?, en buen dominicano, le han sacado el cuerpo al tema. Pero no sé... Pero
lo han tratado con, es por arribita, muy superficialmente. Esa no, es la el otro, entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una y otra cosa, que sea sistemático. Porque uno de los errores, el gran problema que tiene nuestra seguridad social es el financiamiento. ¿Cómo le llega el dinero para el desarrollo? El financiamiento es un gran problema que tenemos, Rafa. Dime tú, ese es un tema que cuando todos se reúnen y hablan, no me hablan del financiamiento. Y es un tema, todo se hace con dinero. Todo se hace con dinero. Yo creo que no ha habido un desarrollo por el tema de la financiación. Y ahí te divido. Pero fíjate, precisamente, Pochi, es que ahí está, tú estás poniendo el dedo sobre la llaga. Ese ha sido uno de los grandes problemas, porque tenemos años, muchos años aquí en este programa, y tú lo sabes, pidiendo un mayor presupuesto para el sector salud, como lo han pedido todos los sectores que estamos metidos en esto. Pero nosotros mismos hemos dicho también que asignar un mayor presupuesto, un mayor porcentaje del PIB al sector salud, tampoco es algo que se puede hacer a lo loco. Tiene que ser algo planificado, gradual y con planes específicos de qué se va a hacer con ese dinero. Pero, Rafa, ¿no? Para que no pase como ha pasado con educación. Pero lo hemos repetido muchas veces. No, porque educación hubo un tipo de error y ahora se devolvió tanto dinero que han quedado mal. Sí, sí. Pero que ahora se están corrigiendo los entuertos. Claro, pero que fue, oye, esos fue una primeros avalancha años de fue dinero una locura. que lo una sacó. Locura. Entonces, ahora tiene que haber voluntad. Yo decía, en esa reunión, yo incluso dije, bueno, el punto es que todos los titulares de las instituciones que tienen que ver con salud y seguridad social, sobre todo la parte de salud, todos, tienen que empoderarse con este tema y saber realmente Rafa, qué se va a hacer. Sistemático y todo el tiempo y salir en la televisión. Pues, hazte un recuento. ¿Cuántos programas en nuestros canales de televisión hablan de seguridad social? Somos nosotros nada más. Son pocos, muy pocos. Hay 2 o 3. Pero muy pocos, Pochi. Entonces poco. Dime, se habla más de otra cosa, claro con la sí. importancia de esa, y el tiempo un tema que tan tiene. importante como este. Pero la gente nada más se recuerda de Santa Bárbara cuando está tronando, como dicen, ¿verdad? Entonces, ahí es que no ha habido algo constante, sistemático. Hemos tenido avance y retraso. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema de las coberturas, todavía hay enfermedades que no se están cubriendo. Sí. Y entonces está el tema de la cápita. Y está el tema del aumento de las consultas médicas. O sea, y como tú dijiste, pensión. Hay muchas cosas, Pochi, que faltan por hacer. Mira, tú hablabas de la cobertura, ¿verdad? Y la verdad es que en algunos momentos el Consejo de la Seguridad Social, acogiendo sugerencias de la CISARRIL, ha incorporado nuevas coberturas, procedimientos, o sea, pero es que todo eso se ve como si fuera parche. No es... porque bueno, podemos hablar de gradualidad, pero la gradualidad también tiene que ser planificada hacia dónde vamos. Porque tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer, cuál es el camino y a dónde queremos llegar. Eso es lógico. Entonces, mira, y no existe como un cronograma. Mira, por ejemplo. Es un cronograma. Mira, aquí nosotros hablamos y surgió el tema en ese encuentro también. El tema de las farmacias y los medicamentos. Okay. Ese es un tema. El tema de los medicamentos, el costo elevado de los medicamentos. Cuando se incorporan nuevos medamentos en el catálogo, entonces viene la subida de los precios. Y te explico algo de eso. El truco de las farmacias. Tú sabes de farmacias. Las farmacias hacen lo que da la gana con el usuario. No le dan el medicamento que ellos quieren. Se habló, porque ese sigue siendo un gran problema. Un gran problema. Y tú no ves a nadie brincando con eso. El tema ese de que usted va a la farmacia y lleva una receta con 3 o 4 medicamentos y nada más le dan 1 o 2 y los otros... que no están. O que se inventa, la dependiente se inventa que no te va a dar ese medicamento. O que la receta no se ve bien, o que le falta un punto. Dependientes que dicen que
porque dice uso continuo, y cuando dice uso continuo, que cada cuántas horas, o sea, con detalle, jugando con la salud de la gente. Pero porque claro, si lo van a tomar su medicamento de eso, porque no lo van a tener inconvenientes. Eso es... Entonces dejan la decisión en manos de un dependiente de una farmacia, que como el té de humor le da la receta o no a la gente. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Y la verdad es que tampoco necesitamos una nueva ley para controlar eso. Ejecutar eso podemos resolverlo ya. Eso hay forma de resolverlo y debemos hacerlo ya. Igual hay otro tema también muy delicado, que es uno de los temas más sensibles para la población, que es el tema del costo de bolsillo. Ajá. El gasto de bolsillo, el gasto de bolsillo de nuestra población, esas diferencias, esos copagos que tiene que hacer la gente, sobre todo en la consulta, y es un tema que no me voy a meter ahí hay mucha tela por donde cortar, el tiempo, pero también hay que resolverlo, porque ya el tiempo se nos agota, Pochi. Pero no queríamos dejar pasar por alto, ¿verdad? Mañana se celebra el 23º aniversario de nuestra Seguridad Social. Reitero, nuestras congratulaciones para todos y sobre todo la esperanza para todo nuestro pueblo de que a partir de agosto, con el nuevo gobierno que surja, pues sea cual sea, aún se mantenga este mismo, haya una renovación y una gran mejoría sustancial en la aplicación de nuestra Ley de Seguridad Social y en el beneficio para todo nuestro pueblo. Señores, y que sobre todo puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.